Hola, este es el proyecto de programación de Pablo y Luis. Lo primero que estamos viendo, bueno, vamos a enseñarles el proyecto. Aquí nada más vamos a iniciar. Esta es la pantalla de inicio. Como podemos ver, tiene la función de explicar cuáles son las posibilidades del proyecto. Primero tenemos un botón que dice agregar y análisis. Agregar, que es lo que vamos a picar primero, nos abre una ventana con una tabla de datos. Esta tabla de datos, bueno, en realidad la ventana tiene dos funciones. Por un lado, tiene la posibilidad de cargar, como vamos a ver ahorita, tiene la posibilidad de cargar un archivo de tipo CSV. Este documento tiene que tener exactamente el mismo formato que lo que vemos aquí en la tabla, que son 5 columnas, la primera demostrando el nombre del producto, la cantidad, el precio, el total y en qué semana se compró. También se puede agregar manualmente cada producto si eso es lo que se desea. Para hacer esto más fácil y rápido, una de las funciones, como ya he explicado, es cargar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es cargar un archivo que, como vamos a ver aquí, tiene el mismo formato y por lo tanto, como se puede apreciar, se carga toda la información de compras de la semana 1 a 5. Ahora, con la función graficar, se muestra una gráfica de datos. Lo que pasó aquí es, se mantiene la misma ventana, pero se vuelven invisibles la tabla y los 3 botones. Y nuevamente lo que aparece es una gráfica y el botón de regresar, si eso es lo que deseamos. Aquí estamos viendo entonces los valores de las 5 semanas. Si por otro lado quisiéramos agregar nuevos valores, digamos un precio total de la semana 6, entonces aquí le ponemos graficar e inmediatamente nos muestra una nueva columna con la semana 6. Ahora damos terminar y entonces podemos hacer un análisis de los datos. Aquí tenemos el Data Grid View, que está en invisible, está atrás de esta imagen. Lo que vamos a hacer es nuevamente subir el archivo. Utilizamos obviamente el mismo archivo. Entonces ahorita ya se subió el archivo y lo que tenemos que hacer es picar aquí comenzar. Esto nos enseña una ventana que nos va a ir pasando por los diferentes datos que nos interesan. Aquí tenemos el gasto total de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Son 5 semanas. Muestra el valor de las 5 semanas, que son las que teníamos en el archivo. Si en el archivo tuviéramos más semanas, nos hubiera mostrado pues obviamente hasta la semana 6, 7, 8, lo que sea necesario. La siguiente parte es cuál es el producto más consumido de cada semana y cuántas veces se consumió. Entonces tenemos huevos en la semana 1 que se consumió 5 veces. Semana 2, huevos nuevamente 7 veces. Semana 3, leche. Semana 4, leche otra vez. Y semana 5, frituras, con un consumo de 8 veces. Finalmente, tenemos el gasto esperado en cada semana, que sigue. Para esta función se hace un análisis del promedio del gasto de las 5 semanas, o bueno, en este caso las 5 semanas que se subieron del archivo. Hace un análisis, el promedio, y se hace una estimación por medio de ese promedio de cuáles van a ser los gastos de las siguientes semanas. Entonces tenemos un gasto de 1819.44 en la semana 6, semana 7, semana 8, semana 9. Entonces esto es nuestra función, este es nuestro programa. Aquí le damos cerrar y regresamos a la pantalla principal. Entonces, en agregar tenemos la posibilidad de agregar información, un archivo. Y por otro lado, en el botón de análisis tenemos la posibilidad de analizar y ver qué es lo que se está consumiendo, cuántas veces y demás. Eso es.
Hola, este es el proyecto de programación de Pablo y Luis. Lo primero que estamos viendo, bueno, vamos a enseñarles el proyecto. Aquí nada más vamos a iniciar. Esta es la pantalla de inicio. Como podemos ver, tiene la función de explicar cuáles son las posibilidades del proyecto. Primero tenemos un botón que dice agregar y análisis. Agregar, que es lo que vamos a picar primero, nos abre una ventana con una tabla de datos. Esta tabla de datos, bueno, en realidad la ventana tiene dos funciones. Por un lado, tiene la posibilidad de cargar, como vamos a ver ahorita, tiene la posibilidad de cargar un archivo de tipo CSV. Este documento tiene que tener exactamente el mismo formato que lo que vemos aquí en la tabla, que son 5 columnas, la primera demostrando el nombre del producto, la cantidad, el precio, el total y en qué semana se compró. También se puede agregar manualmente cada producto si eso es lo que se desea. Para hacer esto más fácil y rápido, una de las funciones, como ya he explicado, es cargar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es cargar un archivo que, como vamos a ver aquí, tiene el mismo formato y por lo tanto, como se puede apreciar, se carga toda la información de compras de la semana 1 a 5. Ahora, con la función graficar, se muestra una gráfica de datos. Lo que pasó aquí es, se mantiene la misma ventana, pero se vuelven invisibles la tabla y los 3 botones. Y nuevamente lo que aparece es una gráfica y el botón de regresar, si eso es lo que deseamos. Aquí estamos viendo entonces los valores de las 5 semanas. Si por otro lado quisiéramos agregar nuevos valores, digamos un precio total de la semana 6, entonces aquí le ponemos graficar e inmediatamente nos muestra una nueva columna con la semana 6. Ahora damos terminar y entonces podemos hacer un análisis de los datos. Aquí tenemos el Data Grid View que está en invisible, está atrás de esta imagen. Lo que vamos a hacer es nuevamente subir el archivo. Utilizamos obviamente el mismo archivo. Entonces ahorita ya se subió el archivo y lo que tenemos que hacer es picar aquí comenzar. Esto nos enseña una ventana que nos va a ir pasando por los diferentes datos que nos interesan. Aquí tenemos el gasto total de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Son 5 semanas. Muestra el valor de las 5 semanas que son las que teníamos en el archivo. Si en el archivo tuviéramos más semanas, nos hubiera mostrado pues obviamente hasta la semana 6, 7, 8, lo que sea necesario. La siguiente parte es cuál es el producto más consumido de cada semana y cuántas veces se consumió. Entonces tenemos huevos en la semana 1 que se consumió 5 veces. Semana 2, huevos nuevamente 7 veces. Semana 3, leche. Semana 4, leche otra vez. Y semana 5, frituras, con un consumo de 8 veces. Finalmente, tenemos el gasto esperado en cada semana, que sigue. Para esta función se hace un análisis del promedio del gasto de las 5 semanas, o bueno, en este caso las 5 semanas que se subieron del archivo. Hace un análisis, el promedio, y se hace una estimación por medio de ese promedio de cuáles van a ser los gastos de las siguientes semanas. Entonces tenemos un gasto de 1819.44 en la semana 6, semana 7, semana 8, semana 9. Entonces esto es nuestra función, este es nuestro programa. Aquí le damos cerrar y regresamos a la pantalla principal. Entonces en agregar tenemos la posibilidad de agregar información, un archivo. Y por otro lado, en el botón de análisis tenemos la posibilidad de analizar y ver qué es lo que se está consumiendo, cuántas veces y demás. Eso es.